En una materia que probablemente también tiene que ver y muy importantemente con lo que estábamos conversando antes en torno a las platas de las grandes empresas, está la vinculación obvia que se tiene a la hora de las campañas parlamentarias, presidenciales, las campañas de todo tipo, con lo que podríamos denominar las donaciones que se dan. Bueno, se ha planteado este tema de distintas maneras. Una de las personas que más ha sido a plantear que se deben transparentar todas las donaciones que se entregan a campaña, más aún, en el propio caso Cascada, el diputado Gabriel Boric, que va a estar con nosotros, planteó que cada uno de los miembros de la comisión transparentara voluntariamente si había recibido o no había recibido plata del señor Ponce Lerú o de alguna de las platas ligadas a las cascadas, cosa que no se ha hecho hasta ahora, la transparencia, y más bien ha habido una suerte de corcoveo, y a raíz de eso se plantea entonces la necesidad de cambiar la ley y hacer que se transparenten todas las donaciones hacia las campañas, y agradecemos a Gabriel Boric por estar acá y tenemos una nota que introduce este tema aún más. Gracias. Las palabras de los expresidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera revolvieron las aguas tanto en el oficialismo como en la oposición. La alianza enganchó con Lagos, mientras que en la nueva mayoría trataron de disimular la incomodidad que produjo la mirada de un hombre que, a pesar de cierta soberbia, ha sido considerado por moros y cristianos como un estadista. De mi viejo, el expresidente Lagos, él ha hecho acotadas intervenciones, hizo una respecto a un tema que creo que no hay dos opiniones en Chile. Y eso no va enfocado a una crítica a algún gobierno en particular, y menos al gobierno de la presidenta Bachelet. A este gobierno no les gusta oír críticas. Y al final, vengan de donde vengan, parece que les gusta más bien una expresidente silenciado y una oposición amordazada. La presión sobre la moneda aumenta. La DC pide hacer una evaluación de la gestión de gobierno por los errores de diseño y comunicación en lo central de sus políticas. Y las encuestas muestran una baja entre las figuras del gabinete. Corren vientos de cambios. Las relaciones entre el Ejecutivo y su propio bloque político no han sido fáciles ni fluidas. Sin embargo, otro expresidente salió en persona a dar un espaldarazo. Presidenta, tenga la certeza, todos los demócratas cristianos, todos la están apoyando. Hemos tenido mucho ruido en el sentido a veces de temas mal planteados, lo digo también autocríticamente como gobierno, y por lo tanto todos tenemos que hacer un esfuerzo, gobierno y oposición, ¿no?, para justamente tratar de crear un clima de confianza. Las alertas en el gobierno se encienden aún más con la economía a la baja. Hay una desaceleración en la economía que es evidente, y tal como lo decimos en nuestro informe de política monetaria, va más allá de lo que nosotros esperábamos. El panorama es negro y yo temo que se va a poner aún más negro. Con las políticas que ella está anunciando, la presidenta, yo no veo un despegue. Lo peor que podría pasar es que los temas económicos se politicen, como ha tratado de hacer la derecha, tratando de sacar ventaja chica sobre cifras que no han sido buenas, hay que decirlo con toda claridad. Claridad que tampoco parece tener el Congreso. Mientras la economía preocupa, se dan señales políticas que caen como bomba. Así pasó con la nueva y millonaria cafetería. Las críticas se vinieron en picada, pero justificaciones hay. Se estimó en algún momento, creo yo, y yo lo comparto, de que hubiera un espacio donde un diputado pueda conversar tranquilamente con un ministro. Ese no es el punto. Bueno, esa es parte de lo que ha sido la semana política en estos días, y tenemos acá al diputado Gabriel Boric, como dije, entre otras cosas, porque él planteó otro elemento que está ligado a lo que se ha estado señalando y que tiene que ver con, básicamente, qué tan transparente es las platas que funcionan en torno a la política, Gabriel Boric. Y lo primero que le quisiera preguntar al diputado es ¿en qué consiste esta petición para que, en primer lugar, la comisión investigadora del caso Cascada revele si es que ha recibido plata, y en segundo lugar, traspasarlo eso a un proyecto de ley específico para el nuevo sistema electoral? Mira, me voy a referir concretamente a eso, pero primero creo importante en un día como este solidarizar con el periodista de Chilevisión que fue atacado por encapuchados en la marcha de hoy día, con él, con su familia, y decir que quienes realizaron esta acción, que intentaron casi quemarlo vivo,
Fernando Sánchez, deshonran, ahí está la imagen cuando le están pegando. Deshonran la memoria de quienes cayeron luchando por un país distinto. Así que eso me parecía importante decirlo en un espacio público como este. Y pasando al tema que nos convoca, mira, a mí lo que me ha sorprendido, yo soy parte de la comisión investigadora del caso Cascada. Son 13 diputados. Somos 13 diputados. Y lo que me ha sorprendido, en primer lugar, es el nivel de colonización que existe por parte del empresariado hacia la política. Cuando uno entra a revisar los directorios de las diferentes sociedades, Pampa Calichera, Norte Grande, el mismo Soquimich, uno ve a personajes como Osvaldo Puccio, Alejandro Ferreiro, el señor Hernán Vigi, el que los asesora comunicacionalmente es el señor Correa. Entonces, y todos estos vinculados también transversalmente con la derecha y lo que fuera la concertación. Esa cuestión ya te dice mucho. Yo creo que ya dice mucho y ahí hay un límite que es muy difuso y difícil de romper. Y en segundo lugar, es que, respecto a lo que preguntaba Fernando, resulta inaceptable desde mi punto de vista por lo menos, que hoy día hayan quienes se nieguen a tener más transparencia en política. Esta es una indicación de la que estamos hablando que presentó Giorgio Jackson con Vlado Mirosevic en la Comisión de Constitución, que fue rechazada en la Comisión de Constitución y que en un trabajo casi de relojería logramos reponerla en la Cámara de Diputados y ahora en los próximos días se va a votar en el Senado. ¿Qué es lo que dice esta indicación? 1. Prohibir aportes reservados. ¿Qué son los aportes reservados? Aquellos aportes por sobre 20 UF que se supone no se sabe de dónde vienen. Y 2, prohibir los aportes de empresa. Lo que hace poquito salió en La Tercera un reportaje en donde salían varios diputados. Los 10 que habían recibido más aportes reservados eran todo de la derecha, en el Senado era más transversal. El primero, si no me equivoco, era Guido Girardi, también estaban diferentes senadores tanto de la derecha como de la nueva mayoría. Y uno dice, recibieron aportes reservados por más del 80% del presupuesto declarado en las campañas. Sóplame este ojo que no sabía quién te los dio. O sea, ahí hay una falta de transparencia y un nivel de colonización del empresariado en la política que desde mi punto de vista es inaceptable, y los argumentos que se esgrimen para tratar de defender este secreto, a mí la verdad me provocan vergüenza ajena, porque te dicen, bueno, va a volver el hombre del maletín negro. Chuta, o sea, me estáis diciendo de que tú eres más... De que si no hay aportes reservados, usted diputado, usted senador, es más susceptible de ser corrompido. O sea, a esa gente mejor chao para la casa. Y por eso, un último punto sobre esto, que yo creo que acá debiéramos todos, independiente de las posturas políticas, todos quienes estamos por más transparencia en la actividad pública, debiéramos enviarle algo tan simple como un correo a todos los senadores para que aprueben esta reforma que prohíbe los aportes reservados y los aportes de empresa, para tratar de hacer la política chilena un poquito más transparente, que al final, creo yo, sinceramente nos beneficia a todos. Dos cositas muy puntuales nada más. Solo para que quede claro, lo que se prohíbe, en la lógica de lo que tú quieres del aporte a la empresa, es que no sea la empresa Jabones Copito, sino una persona. Con nombre y apellido, la que entre, y ahí sí se podría. Ahí sí se podría, y que eso sea público además, o sea, que se sepa quién dona. Y esto estamos hablando de cifras sobre 20 UF, además. Ya, eso es para puntualizar. Pero lo otro que te quiero preguntar respecto a lo que decías, porque nosotros no estamos en la comisión y toda la gente que está viendo no está en la comisión. Entonces, en pro de esa transparencia sería bueno tratar de transparentar un poco ese tipo de conversaciones. Cuando tú postulas por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, que los miembros de la comisión digan si tienen alguna relación económica con los implicados en el caso Cascada. ¿Cuál es la respuesta específica? ¿De quiénes? ¿Cómo? Bueno, dos cosas. Uno, hasta donde yo entiendo, el presidente de la comisión, que fue Chaín, solicitó que las sesiones de la comisión sean transmitidas por la televisión de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, debieran estar disponibles. Y yo he solicitado en reiteradas ocasiones que los miembros de la comisión declaren, y que quede establecido en acta, si es que han recibido algún tipo de aporte directo o indirecto del señor Ponce Lerú o de cualquiera de las sociedades Cascadas o sus miembros asociados. Frente a eso, lo que se me ha respondido es que no tenemos las facultades, o sea, que acá los investigados son otros, no los diputados de partida, y que yo no tengo la facultad para solicitar eso, y que por lo tanto tiene que ser un acuerdo de palabra. Hay algunos diputados que han respondido, Fuad Chaín, por ejemplo, el presidente de la comisión, dijo explícitamente que no. Pero lo que yo creo que es importante, y a mí me sorprende que genere como una suerte de defensa corporativa, es que en una comisión que está investigando el fraude financiero más importante de la historia de Chile, del sistema financiero, o sea, por lo menos tengamos un mínimo de transparencia de que quienes están investigando no han recibido ningún tipo de aporte. Yo no tengo ningún antecedente de que alguno de los miembros de la comisión lo haya recibido. Pero asegurémonos. Pero asegurémonos.
¿Qué tiene más? O sea, mira, en los pasillos del Congreso todo el mundo sabe de que Ponce Lerú es un financista de campañas políticas de manera transversal. Entonces, eso no se sabe porque seguramente lo hace o bajo cuerda o mediante aportes reservados. Y esa es la lógica con la que tenemos que terminar. Y ahí yo creo y tengo la convicción de que los parlamentarios tenemos que dar pasos que vayan más allá de la ley. Lo ético no necesariamente es lo legal. El estándar de evaluación, desde mi punto de vista, debiera ser mayor y por eso he solicitado esto, no en una suerte como de persecución inquisitoria, sino más bien de un sentido común. Llegué hace poco al Parlamento, quizás el Parlamento es un espacio que tiene muy poca capacidad de audibilidad, escucha poco afuera. Y creo que es importante no perder ese vínculo con la ciudadanía y hoy día es claro de que se está reclamando más transparencia. Fernando Villegas. ¿Cómo estás, Sobri? Estaba pensando que uno está dispuesto a ser transparente cuando esa ventana transparente no revela, digamos, un crimen. O sea, si yo estoy asesinando a puñalada a alguien en mi casa, corro las cortinas primero, ¿no es cierto? Como en la ventana, como en la película esa. Yo creo que hay mucha gente que no podría resistir políticamente y humanamente esa transparencia que tú señalas. Y de hecho se hacen cargo de un caso como este Cascada porque simplemente les explotó y les cayó en las manos, no porque lo hayan andado buscando ellos. Yo creo que hay una cuestión política también de cómo le pegamos a Piñera, o sea, cómo se le pega a Piñera, y eso también ensucia un poco el debate. Sí, yo creo que las personas que reciben aportes millonarios, y la otra vez salió en la tercera una lista impresionante del porcentaje increíble de fondos reservados que financia campaña, esas personas que reciben esos aportes muy cuantiosos, hablamos de cientos o miles de millones de pesos, saben, incluso aunque ellos no quisieran después votar leyes a favor de su sponsor, sienten, y con razón, que perderían su credibilidad. Sienten que la gente diría, este tipo lo compró, o esta tipa la compró tal o cual financista, y en una de esas ha podido ocurrir que se hayan votado leyes. La otra vez estábamos discutiendo un tema aquí precisamente a propósito de eso, de los lobbies. Entonces, simplemente, Boris, no pueden darse el lujo de la transparencia. La transparencia la puede tener el puro, digamos, de corazón. El que ha cometido pecado o el que sospecha que lo van a crucificar, lo van a colgar de un árbol o de un poste por el hecho de que está recibiendo plata de empresario, ese sencillamente, salvo que se quiera cometer el harakiri político, ese jamás te lo puedo aquí firmar, te puedo apostar mi fortuna completa, jamás va a aceptar la transparencia porque eso significa su liquidación. Eso tú lo sabes. Sí, pero mira, yo creo que es importante en esto no generalizar, porque con este tipo de casos, con el de la cafetería, con el tema incluso de la propuesta de rebaja de sueldo en un 50% que hicimos en su momento con Giorgio Jackson, se presta mucho también para caerse hacia como un que se vayan todos, que no quede nadie, son todos corruptos, No, yo creo que es importante no meter a todo el mundo en el mismo saco. Creo que es importante entender de que en el Parlamento hay quienes realizan un trabajo serio, un trabajo responsable. En el Parlamento sí se trabaja, pero lo que se ha perdido quizás en la política es el vínculo entre política y sociedad, el vínculo con el sentido común. Y me parece que justamente con los privilegios que tienen los diputados es precisamente eso lo que sucede. Como que nos acostumbramos, la política se acostumbró durante tanto tiempo a ser elitaria, durante 20 años a realizarse entre cuatro paredes, que eso se aplica también a educación, a pensiones, a salud, que hoy día cuando tenemos una sociedad cada vez más empoderada, que tiene una visión crítica respecto de la labor de sus representantes, que evalúa permanentemente cómo lo están haciendo, a quién uno le dio el voto o no le dio el voto, como que los políticos nos ponemos, porque creo importante hablar desde el lugar donde estoy hoy día también, a la defensiva. Y acá se trata de tratar de establecer ciertas reglas básicas para que, o sea, una cuestión mínima, transparencia. ¿Quién está detrás de cuáles son los intereses que están en juego? ¿Cuáles son las correlaciones de fuerza? Y acá evidentemente nadie se va a querer hacer un harakiri, pero para eso está la sociedad, para empujar en estas cosas. Y por eso yo hago un llamado que hagamos una campaña ciudadana para que, en particular, el tema de las indicaciones que presentaron Giorgio y Vlado, se discutan públicamente y que los senadores que no están de acuerdo lo digan públicamente y se sepa por qué. ¿Por qué no están dispuestos a prohibir los aportes de empresas y a prohibir los aportes reservados en campaña? Es interesante lo que ha pasado con eso porque tú mencionaste ahí que había personas que decían que esto iba a incentivar al maletín, al hombre maletín. Una de las personas que dijo eso fue que yo lo encuentro una persona en general con súper criteriosas opiniones. No pude entender esta, que lo hizo Lucas Sierra, porque no sé qué puede derivar del hecho de que se transparente
las platas que van a las campañas políticas, y particularmente en dos áreas. Una que es, a mi modo de ver, y puedo estar equivocado, pero a mi modo de ver es, llamémoslo así, por definición equívoca. ¿Qué significa que las empresas donen? Si que Jumbo dona, perdóneme que use el nombre de la empresa que se me acaba de ocurrir, si Jumbo dona, ¿eso significa que la cajera está de acuerdo con la donación? ¿Que todos los trabajadores de Jumbo están alineados a favorecer a ese diputado, a ese presidente o presidenta de la República o a ese parlamentario? ¿Qué significa que una empresa done cuando la empresa no vota? Es defender intereses, ¿no? Entonces, me parece a mí que esa situación es bastante impresentable y que alguien diga, mira, no, es tradicional, etcétera, es súper débil a estas alturas. Yo parto de la base de que me gustaría que se transparentaran las cosas para que las personas que efectivamente votan donen. Sí. Y por lo tanto se sepa quiénes son, de tal forma de ver si es que efectivamente alguien puede tener algún sesgo o pueden tener una inclinación en función de quién ha sido su benefactor. Yo creo que este debate hay que darlo con mucha honestidad intelectual, y en ese sentido yo quiero tratar de comprender el punto que hacía Lucas Sierra. Y Lucas Sierra lo que planteaba es que en el fondo el secreto en política es valorable también, y que en el sentido de mantener los aportes reservados es para que no se juzgue a quienes hacen aportes políticos. Pero yo creo, bueno, para eso están las 20 UF, para eso está el tope de las 20 UF, para las donaciones menores. Pero cuando alguien te dona varios millones de pesos, no es por filantropía. No es por filantropía y hay un interés detrás, y es importante que se sepa ese interés. Incluso puede ser legítimo que lo haga, pero que todos sepamos quién está detrás. Si no pasa lo que pasó con Corpesca y la diputada Marta Isasi, o lo que pasa permanentemente en donde están estas llamadas que cuesta mucho establecer de dónde vienen, votaciones inexplicables. No sé, yo creo que la transparencia debiera ser una bandera de lucha transversal, independiente de las diferencias políticas que se puedan tener, y espero que el Senado esté a la altura del debate y lo logre sacar adelante. Déjame preguntarte a propósito para cerrar un poco el tema Cascada y lo que implica para esta comisión investigadora, tu visión respecto de si este tema específico, que ha generado tanta alarma pública con justa razón, implica también, como decía el fiscal nacional, avanzar en el fortalecimiento institucional y regulatorio, modificaciones al Código Penal respecto a corrupción y delito económico. ¿Necesita Chile una mirada distinta respecto a estos temas? ¿Avanzar en eso? ¿Se está conversando eso en el Congreso o no mucho? O sea, acá en la comisión del caso Cascada no nos podemos quedar solamente en establecer como responsables y como con... O sea, eso hay que hacerlo, digamos. Pero acá hay un problema mucho más profundo del sistema financiero y de lo endogámico y lo elitaria de la política y de la economía chilena. O sea, ver cómo están relacionados, como te decía antes, exministros de la Concertación, exministros de la dictadura, exministros del gobierno de Sebastián Piñera, los controladores de los clubes de fútbol, el señor Leonidas Vial. Veíamos antes el caso Jurasek, que ahí quizás quisieron con la plata del caso Chispa. Ojalá que el estadio de la U que va a salir no salga de esas utilidades. O sea, uno ve cómo está todo relacionado en este entramado, y eso es lo que desde la sociedad, desde las fuerzas que quieren cambios en diferentes frentes, y por ejemplo en el tema educacional, que yo creo que está todo vinculado, hay que apostar a cambiar. Y entender de que la política no es un patrimonio exclusivo del Congreso, no es un patrimonio exclusivo de Casa Piedra o donde se generan estas como sociedades accionarias, sino que la política hoy día también está sucediendo en otros lados, en los sindicatos, en las federaciones estudiantiles, en las marchas, en las poblaciones, y en el fondo tiene que ver con darle mayor densidad a nuestra democracia. Pero Gabriel, estoy de acuerdo concretamente en que acá hay que fortalecer las instituciones. A mí me parece muy valorable lo que hizo la SBS, sin perjuicio de que hoy día para el empresariado sigue siendo más rentable burlar la ley que acatarla. O sea, le hicieron una multa de 70 millones de dólares al señor Ponce Lerú, pero las utilidades que tuvo fueron como de 140. Claro. Entonces, pero es que solo lo pregunto por si tú compartes el juicio que hay que cambiar ciertas reglas y ciertas leyes, o esas reglas y esas leyes están y no se aplican. Porque quiero poner como ejemplo solo la ley del mercado de valores, a propósito del caso Cascada, que dice clarito en el artículo 49, perdóneme que se lo lea porque no me va a demorar un poco, pero dice: la Bolsa de Valores deberá sancionar a sus miembros con expulsión, repito, si estos realizan actividades que constituyen violaciones a las disposiciones contenidas en los artículos 52 y 53. Bueno, según la Superintendencia de Valores, la Raín Vial violó al menos en 2 oportunidades el artículo 53,
que tiene que ver con realizar transacciones ficticias o inducir a terceros a comprar valores mediante engaño. Sí. La ley está, las reglas están, no se aplican, parece. O sea, evidentemente la ley hay que aplicarla, pero yo me gustaría ir un paso más allá y el rol que entiendo yo cumplo en el Congreso y por el cual me eligieron en Magallanes es no solamente para tratar de cambiar la ley de la Superintendencia de Valores o de los corredores de bolsa, sino para tratar de cambiar este modelo. Y ahí vamos a entrar quizás en más diferencias, pero me gustaría entrar en ahí es la que estamos peleando más grande ahora tanto desde la calle como el Parlamento. Ok, me gustaría entrar en esa materia con el diputado Boric, porque se han dado una serie de cosas que me gustaría saber cuál es el criterio o la visión que se tienen. Una, el que se genere una votación express, rápida, donde en la circular de invitación, en términos de la Confech, no figuraba que se iba a realizar una votación ese día, y por un voto se gane el que se retiran de las mesas ciudadanas que estaban tocando el tema de la reforma educacional. ¿Qué significa eso desde el punto de vista práctico? ¿Cuál es el rol o el papel que tú, avisora, que tiene las federaciones estudiantiles en el ámbito de lo que ellos crearon a través de sus movilizaciones del 2006, el 2011, y que hoy día me da a mí la sensación, y puedo estar equivocado, pero me da a mí la sensación que puede ser mucho más metido el tema, como nunca antes, pero hay mucha menos presencia masiva de lo que había antes, y probablemente las encuestas están revelando también una presencia o un desgaste del tema, y quiero preguntarte cómo lo ves. Varias cosas respecto a eso. En primer lugar, señalar de que yo respaldo a la Confech en su decisión de restarse del último periodo de los diálogos, el plan de participación ciudadana, porque eran diálogos poco serios, eran diálogos que no tenían ningún tipo de vinculación con el resultado final y en donde los misma gente del Ministerio te lo reconoce de que se hizo de manera improvisada. Ahora, señalar también de que la Confech ha señalado explícitamente, independiente de las diferencias políticas que existan dentro de ella, de que hay una voluntad de continuar dialogando, pero no dialogar por dialogar, sino para llegar a acuerdos. Mira, hoy día la reforma educacional está aporta, no sé si no quiero ser catastrofista, pero corre el riesgo de naufragar. Y no me cabe ninguna duda que a la Confech le interesa, porque es por lo que hemos venido peleando durante los últimos, desde el 2006 en adelante, quizás de antes, de que vea la luz una reforma en educación. Entonces, atribuirle a la Confech como una suerte de irracionalidad y de que en el fondo no quiere que nada pase, me parece tremendamente injusto. Y la Confech, Melissa Sepúlveda, Nachla Burman, los diferentes dirigentes, Ángel Delgado de Valdivia, lo han señalado explícitamente. Acá lo que queremos es una mesa de diálogo directa con el Ministerio, tal como en su momento la tuvo el Colegio de Profesores y tal como hoy día, por ejemplo, el día de mañana, el lunes, se van a presentar por parte de la FECH indicaciones al proyecto de ley de fin al lucro, selección y copago, porque acá no solamente el movimiento estudiantil se queda en las consignas, sino que hay un trabajo elaborado, detallado, de cómo sacamos adelante estos proyectos en donde se ha generado mucha incertidumbre. Si el gobierno no lo ha hecho bien en esto, hoy día ha encontrado adversarios donde antes no los había y ha perdido aliados donde podría haberlos tenido. Y hoy día hay una voluntad, y en esto no me sin yo ser representante de la Confech, yo quiero ser muy cuidadoso en decir que ellos tienen sus propios dirigentes que los representan, pero no me cabe ninguna duda de que el movimiento estudiantil está por llegar a un acuerdo en educación que saque la reforma adelante, tanto en el proyecto actualmente presentado como en educación pública. Y en eso, en educación pública, que es lo que se va a venir durante el próximo semestre, o sea, este semestre, hay varios proyectos. La Universidad Católica, creo que acaban de lanzar un video de la FEUC respecto de Quiero Educación Pública, que lo pueden ver en las redes sociales. Desde la Fundación Novo 21 se hizo una convocatoria para una nueva educación pública para Chile, que se lo fuimos a entregar al ministro Izaguirre junto con premios nacionales de educación, premios nacionales de humanidades, con rectores de universidades, fui yo también, y le dijimos al ministerio acá dos cosas. Uno, el centro de la reforma tiene que estar en la educación que queremos, en cómo expandimos la educación pública en Chile, y en segundo lugar, en un diálogo con los movimientos sociales. El gobierno hoy día tiene que tomar una decisión. O sigue el mismo camino que siguió en la reforma tributaria, sigue el mismo camino que se ha venido insinuando por la prensa, de llegar a un acuerdo con quienes no quieren una reforma estructural en educación y por lo tanto cambiar algo para que todo siga igual, o por otro lado, un acuerdo con quienes durante mucho tiempo hemos venido impulsando cambios estructurales en materia de educación en Chile para terminar con la violenta desigualdad que tenemos hoy día. Y eso es la dicotomía del gobierno. El ministro Izaguirre, la presidenta Bachelet, tienen que decidir, y esperemos de que acá se apunte a generar una reforma que no suceda lo mismo que el 2006. El 2007 todos conocemos la frase de los brazos, o sea, la imagen de los brazos en alto. La explosión del 2011 tiene mucho que ver con eso, sí. Y esa cuestión no puede volver a repetirse.
el movimiento social es necesario para la viabilidad de una reforma educacional y ojalá que eso el gobierno lo entienda. Fernando Villegas. Yo no sé ni por dónde partir es complicado. Este tema contigo, porque entre tú y yo, y seguramente entre tú y otros, y entre yo y otros, hay tales distancias, digamos, axiomáticas de la manera de ver esta cuestión que no veo ni por dónde partir, para serte franco. Pero voy a tomar una cuestión porque es mi pega. Cuando tú decías que ha habido racionalidad en la Confech, yo no estoy muy seguro de eso, porque las veces que hemos visto instancias de diálogo, las partes, y en este caso estamos hablando de los estudiantes, van a la mesa no a dialogar, sino que a firmar, a que el otro firme un acta de rendición. Si no se aceptan sus puntos 100%, entonces viene ese famoso lenguaje de las exigencias. Exigimos esto, exigimos lo demás allá hasta las últimas consecuencias, y si no, nos vamos, y eso ha pasado varias veces. Eso no es buscar acuerdos, eso es buscar la rendición del otro lado. Tampoco creo que baste, Boric, el plantear cosas en ese plano de generalidad maravilloso acerca no digo de ti, sino que en general del movimiento estudiantil, que ya es cada vez menos movimiento, la verdad, está bastante estático, de plantear cosas en general como la educación pública, pero sí que es eso específicamente, tiene que ver con propiedad estatutaria de los establecimientos, tiene que ver con el currículum, tiene que ver con las mecánicas formales en la sala de clase, con los programas de estudio, tiene que ver con qué. No es una cuestión simplemente de vociferar, como hacen muchos en el movimiento estudiantil, queremos una educación pública y de calidad, porque con eso es meramente una frase mágica. Entonces déjame terminar. Te quiero decir de que hay irracionalidad por todas partes. Y los estudiantes no están libres de ese pecado, Boris, y han caído, y caen muchas veces, como además es bastante propio de la gente más joven, en actitudes muy sectarias y muy fundamentalistas, que no son razonables, porque la razón no es en blanco y negro. Tú sabes eso, lo has visto, sobre todo tú mismo, y una vez lo conversamos, dije, tú eres habiloso, te das cuenta que muchas de las cosas que a lo mejor dijiste el 2006 o el 2010 ya no funcionan en el mundo real. Bueno, los cabros no quieren entender eso, y la verdad es que hay también un poquito de irracionalidad en ese lado, y yo creo, y termino con esto, Boris, que los estudiantes carecen de cualquier palanca de poder, porque simplemente el hecho de que se retiren de algo y vuelvan a desfilar por las calles para allá y para acá, no le hace ningún efecto a nadie. No para el país. Esto no es como una huelga Codelco de una empresa, no para nadie. Paran ellos nada más. Se perjudican ellos mismos y finalmente además ganan la antipatía creciente del público, que ya se empieza a latear con el show de las marchas y de las concentraciones y de los gritos. Y eso no avanza. La única forma en que se avanza es pasando a la fase institucional, o sea, donde están los tipos como tú, como la Camila, donde estas cuestiones por último se discuten, donde hay mecanismos de poder de verdad. A ver, mira, muchas cosas con esto. Primero, si no fuera por las movilizaciones estudiantiles, hoy día yo no estaría sentado en esta mesa y no estaríamos dando este debate a nivel nacional respecto de educación. Sí, bueno, pero eso ya pasó. No, pero es que no ha pasado. Porque hoy día, o sea, mira, cuando llegué al Congreso como representante de la FECH, como presidente de la FECH, el 2012, una vez Ena von Baer, que en ese momento, bueno, era famosamente designada, me dijo, mira, muchas gracias chicos por haber venido, yo en verdad ya pusieron el tema sobre la mesa, ahora déjenos a nosotros resolverlo. Y la diferencia es que acá, la diferencia que tenemos y que yo tenía en ese momento y que sigo teniendo hoy día, es que acá no se trata solamente de una delegación de que ustedes iluminados en el Congreso vengan a resolvernos todos los problemas que tiene todo el resto de Chile. Acá se requiere se requiere participación de quienes han dado esta pelea y quienes lo viven día a día en la sala de clases. No solamente los estudiantes, los trabajadores y, por cierto, los profesores. Ahora, tú me dices, no bastan las generalidades. Estoy de acuerdo, no bastan las generalidades, no bastan las consignas. No bastan. Y por eso, la FECH, por ejemplo, y te quiero hacer una invitación específica. El día de mañana, a las 11 de la mañana, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la FECH va a presentar las indicaciones, que ha sido un trabajo difícil, que se le hizo al proyecto de Final Lucro, Selección y Copago. Los invito a todos. A las 11 de la mañana las van a comentar el rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, y las voy a comentar yo, las va a presentar Melissa Sepúlveda, presidenta de la FECH, que implica un esfuerzo genuino por hacerse parte del debate e incidir, en donde hoy día también se está jugando un poco el destino de la reforma, que es en el mecanismo. Ahora, yo creo que acá tú planteas una cuestión como que el movimiento estudiantil viene a plantear como si no me firmas un acta de rendición, no estoy dispuesto a nada. Lo hemos visto varias veces. Es que eso no es cierto. No, sí, es verdad. Fernando, se retiran si no se acepta su punto. La única vez, Fernando, que se han retirado de un espacio
hay dos veces. Una con el presidente Piñera, en donde no había ninguna intención de dialogar ni de llegar a ninguna parte, porque había una diferencia que era estructural. Y ahora lo que se hizo fue decir, el movimiento estudiantil no participa de la parte final porque nos parece de que este espacio de diálogo no tiene ninguna vinculación con lo que va a pasar después y nosotros no estamos para legitimar cualquier cosa. Y acá se camina por un equilibrio que es muy delicado. Por un lado, y en esto yo creo que tú tienes razón, y yo creo que el movimiento estudiantil, pese a lo que tú crees, también lo entiende. Por un lado, no se puede caer en un maximalismo que impida avanzar. Lo quiero todo y lo quiero ya. Eso el movimiento estudiantil tiene muy claro de que no va a suceder, de que las cosas no se hacen así y no tiene interés en hacer eso. Yo tampoco. Y por otro lado, tampoco se puede caer en la lógica de legitimar cualquier tipo de reforma. Porque en eso volvemos al mismo escenario del 2007, en donde nos plantearon una LGD que no terminaba con ninguno de los problemas estructurales de la educación chilena. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo hoy día desde las fuerzas que quieren cambio de manera democrática? Estamos diciendo, ok, avancemos gradualmente si es necesario, discutamos los mecanismos, pero avancemos en la dirección correcta. La que uno cree que es correcta, no es que hay una verdad revelada. No hay una verdad revelada, pero eso se entiende también, eso es parte del debate. Oye, escúchame, nos queda muy poquito. Te quiero decir una sola cosa para terminar, para que siga Fernando. No. Si todos hacen las cosas con ese espíritu que dices tú, de discutir no solo los medios, sino que además ese propósito final, que tampoco está dado por Jehová en el Monte Sinaí, estupendo. Pero Fernando, por supuesto, mira, una sola cosa, ¿cuál es esa dirección? Hoy día es desmercantilizar, fortalecer y expandir la educación pública, avanzar hacia una educación más igualitaria. Eso tiene mecanismos concretos. La FECH ha presentado indicaciones respecto a ese tema para el proyecto que viene y Felipe, en la educación pública también. Felipe Bianchi termina. Te quiero llevar a temas aunque están todos ligados. Muy cortito. No te expandan. Están todos ligados porque tienen que ver con la educación seguramente, pero tiene que ver con la actualidad dura y pura, digamos. ¿La desaceleración da lo mismo para los planes reformistas en cuanto a los tiempos o el gobierno va a tener que sacar un ratito el pie del acelerador? Una. Y dos, por el tiempo, ¿cuál es, desde tu análisis, la razón de la caída en las encuestas del gobierno? Si es que le da validez a la encuesta de Marca. Mira, respecto a la desaceleración es bien paradójico porque finalmente hay un grupo de empresarios que te dicen, no, es que si hacen esta reforma va a aumentar el desempleo, va a haber una desaceleración y va a disminuir la inversión. Y finalmente son ellos mismos los que producen eso. Entonces, en el fondo lo que están haciendo es que mediante su poder fáctico del control de capitales, te dicen, si usted avanza en esta dirección, nosotros sacamos las lucas. Eso, desde mi punto de vista, en democracia es inaceptable. Hacia allá tienen que apuntar las reformas y yo creo que en ese punto... Hay que mantener el ritmo. Mira, yo no soy parte del gobierno, no pretendo serlo, pero creo que hay ciertos aspectos en que no se puede ceder a la presión empresarial y tampoco a quienes pontifican desde los podios de ICARE para decir hacia dónde tiene que ir el país. Y la segunda pregunta que me hacía respecto a las encuestas... La caída, sí. ¿Puede tener que ver con el ritmo, con la velocidad, con la lentitud? Yo creo acá lo que pasa es que el gobierno, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado también, pero ha tenido una forma muy errática de relacionarse con el ciudadano común y corriente. O sea, por ejemplo, en educación, el tildar de arribista a los padres. Hoy día los padres y madres tienen una legítima preocupación respecto del futuro de la educación de sus hijos. Y en ese sentido no es arribista tratar de buscar la mejor educación posible para tu hijo en las condiciones que actualmente tiene el sistema. O sea, si eso fuera arribismo, ¿qué le queda a la presidenta Bachelet que mete a sus hijos a un colegio con nombre francés o a mi familia que me metió en un colegio con un colegio con nombre inglés? Los verdaderamente arribistas, desde mi punto de vista, son los que están escapándose hacia los cerros, la escuela italiana, el Santiago College, que tratan de vivir en un país que no es real. Pero en cambio, la clase media, a la que se le está diciendo, mira, esto es lo que tienes que hacer y si no haces lo que yo quiero, eres una revista, me parece que ha habido un error de comunicación y un error político profundo, que tiene que ver con una cuestión de fondo, de que la actual coalición política ha perdido, y es una cuestión más histórica, el contacto con el pueblo común y corriente. Y acá no se puede pontificar desde las alturas y decir, por ejemplo, a los particulares pagados, al 7% más rico, no se les va a tocar porque lo que es bueno para ustedes no es bueno para nosotros. Esa cuestión es inaceptable, es algo que se puede corregir y nosotros, a través de este espacio, que lo pueden ver en compromiso.cl, una nueva educación pública para Chile, nos hemos puesto a disposición del gobierno para colaborar siempre que se avance en la dirección que gradualmente, pero que se está proponiendo desde los movimientos sociales. Gabriel Boric, diputado, muchas gracias. Un gusto. Que le vaya muy bien. Cuando volvamos, vamos a tener a una persona que dice que tiene las ideas muy claras sobre algo que ha preguntado Fernando Villegas insistentemente a cada representante de la derecha que viene de aquí desde el Parlamento. Dice, bueno, pero ¿cuáles son las ideas
de la derecha que han sido puestas sobre la mesa. Y va a haber una persona que sí, dice que hay que defender las históricas y las nuevas ideas de la derecha, él es Axel Kaiser y va a estar con nosotros en un ratito.